¿Quién fue realmente Arquímedes, el hombre que emergió de la bañera gritando «¡Eureka!»? ¿Cómo un niño de una remota ciudad siciliana llegó a ser la mente más brillante del mundo antiguo? En este relato descubrirás no solo sus descubrimientos, sino las decisiones y riesgos que marcaron su destino. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Pasado Profundo, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Siracusa no era solo una ciudad cualquiera. Era un epicentro cultural griego más allá del continente, un estado próspero rodeado por murallas y mar, con mercados bulliciosos, templos majestuosos y un puerto que conectaba con las más lejanas tierras del Mediterráneo. Allí, en medio de alianzas frágiles, guerras y diplomacia, nació Arquímedes. Pero ¿qué fuerzas moldearon a aquel joven? Su familia gozaba de respeto e influencia. Su padre, Fidias, astrónomo y hombre de números, le transmitió no solo conocimientos, sino una manera de ver el mundo. No como hechos aislados, sino como una cadena de enigmas por resolver. A través de conversaciones y noches de observación, Arquímedes aprendió que cada estrella, cada movimiento, escondía una verdad profunda. Desde niño, Arquímedes no se conformaba con memorizar. Preguntaba incansablemente, ¿por qué las estrellas se mueven? ¿Por qué un círculo siempre mantiene la misma relación con su diámetro? ¿Por qué el agua baja y no se desplaza lateralmente? Su obsesión le llevaba a horas interminables, trazando líneas en la arena, buscando respuestas que nadie más parecía buscar. Pero ningún genio emerge en el vacío. Siracusa era un hervidero de saberes. Tras las conquistas de Alejandro Magno, nuevas ideas llegaban desde Egipto, Mesopotamia y Persia. Filósofos, ingenieros y científicos se reunían en la corte del ambicioso Hierón II, un gobernante pragmático que veía en la ciencia un arma para consolidar su poder. ¿Sería Arquímedes solo un curioso más, o el arma secreta que Siracusa necesitaba? En su juventud, Arquímedes comenzó a desafiar incluso los textos de Euclides. No aceptaba respuestas dadas. Debía demostrar cada teorema con sus propias manos, obsesionado con alcanzar la raíz de la verdad. Su hambre de saber era tal que, cuando no encontraba solución, se negaba a comer o dormir hasta lograrla. Esta determinación lo empujaba hacia un destino inevitable. Pero su vida no se limitaba a la abstracción. En una ciudad marítima como Siracusa, los jóvenes aprendían a nadar, manejar embarcaciones y defenderse en terreno rocoso. Arquímedes no destacaba por fuerza física, pero su mente era un arsenal mucho más letal. Mientras la amenaza de Roma crecía, no eran sus ejércitos los que asustaban a los invasores, sino las máquinas y estrategias de un solo hombre. Sus inventos se convirtieron en leyenda. Catapultas que paralizaban flotas, espejos ardientes que incendiaban barcos enemigos. Pero, ¿qué sucedió en sus últimos momentos? La caída de Siracusa fue también la caída de un gigante. La muerte de Arquímedes no fue solo el fin de un hombre, sino la desaparición de un enigma que el tiempo aún no ha resuelto. Arquímedes no fue simplemente un maestro que enseñó ciencias. Fue un alma que buscó entender la esencia misma del cosmos y que dejó tras de sí acertijos que todavía desafiamos. Cada cálculo, cada máquina, cada verdad descubierta fue una pieza en el tablero del destino, una cadena de decisiones que moldearon la historia. Ahora que conoces cómo un niño curioso de una isla olvidada se convirtió en el cerebro que cambió el mundo antiguo, ¿qué misterios crees que aún permanecen ocultos en sus legados? ¿Qué decisiones silenciosas marcaron el curso no solo de su vida, sino del mundo que heredamos? En Pasado Profundo, cada día desvelamos historias que laten con el pulso del pasado. No olvides suscribirte para seguir este viaje sin retorno.
¿Qué impulsa a un joven a desafiar el conocimiento establecido? ¿Cómo se forjan las ideas que cambiarán el mundo? Y, sobre todo, ¿qué precio pagar por buscar respuestas donde otros solo ven preguntas sin solución? En la antigua Siracusa, un joven llamado Arquímedes no se conformaba con lo evidente. No simplemente observaba, desarmaba juguetes, los reconstruía, buscando en cada pieza el secreto del equilibrio, el misterio oculto en el movimiento. Desde sus primeros años, Arquímedes no veía la matemática como un juego abstracto, sino como un espejo de la realidad misma. Para él, cada fórmula era una llave para sentir cómo se movía un cuerpo, cómo actuaba una fuerza, cómo fluía el agua. Aquellos primeros galabatos y conjeturas, nacidos en la calidez de Siracusa, fueron la semilla de un método que cambiaría para siempre la ciencia. Pero pronto, su mundo local se quedó pequeño. Su hambre de desafío y conocimiento pedía algo más que maestros comunes. Cuando llegó la hora de tomar una decisión que definiría su destino, Arquímedes, apenas veinteañero, emprendió el camino hacia Alejandría, el corazón palpitante del saber helenístico. Allí, bajo la sombra de la gran biblioteca y el faro, se reunían las mentes más brillantes. No vino como un espectador, sino como un alumno, decidido a medirse con los gigantes de su tiempo, un reto que pocos se atreven a afrontar. Alejandría no era solo una ciudad, era un crisol donde convergían filósofos, astrónomos, matemáticos y médicos, todos bajo el amparo del Museón, el templo del conocimiento. Allí, Arquímedes encontró a los herederos de Euclides, cuyos ecos aún resonaban en los pasillos. Recibió educación sistemática en geometría, pero nunca aceptó respuestas sin cuestionarlas. Cada teorema era para él un desafío, una pregunta que debía desentrañar. ¿De dónde viene? ¿Cómo se conecta con otras verdades? ¿Qué ocurre si alteramos sus condiciones? Su inquietud desconcertaba a los maestros, pero alimentaba su genio. Una de las relaciones más significativas fue con Eratóstenes, aquel que primero midió la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes, poeta y científico, mayor que Arquímedes, reconoció en él un igual. Juntos debatían no solo sobre matemáticas, sino sobre la estructura del cosmos, la medición de distancias, la forma de fundir la geometría con la física. Fue probablemente Eratóstenes quien sembró en Arquímedes la idea de que las matemáticas no eran simples figuras en la arena, sino herramientas para descifrar la naturaleza misma, para modelar movimientos, describir fuerzas, entender flujos invisibles. Dentro del Museón, Arquímedes comenzó a crear no meros teoremas, sino modelos palpables. Dibujaba, hacía bocetos, giraba mentalmente objetos para anticipar sus comportamientos bajo distintas fuerzas. Estos ejercicios mentales precedían sus posteriores tratados, donde la abstracción se volvía realidad. Se cree que en Alejandría fue donde vio por primera vez el tornillo hidráulico, ingenio que perfeccionaría con el tiempo. Tal vez entró en contacto con los trabajos de Herón o con ingenieros egipcios expertos en sistemas de riego, vínculos que lo llevarían a revoluciones conceptuales. Pero la historia de Arquímedes no se limita a las ideas y los descubrimientos. Enfrentó decisiones que marcaron su camino para siempre, elecciones cargadas de riesgo, donde el miedo y la incertidumbre se mezclaban con la pasión por el saber. Fue así cuando, enfrentando la duda, ideó el experimento que desenmascararía el fraude en una corona de oro. Comparó su volumen y peso con un bloque puro, midiendo el agua desplazada. Esta prueba, simple en apariencia, desveló la verdad y desató consecuencias inesperadas. Cada paso, cada cuestionamiento, cada hallazgo de Arquímedes fue una pugna contra lo desconocido. Una batalla entre el temor a lo irreparable y la necesidad imperiosa de avanzar. La joven mente que amaba dibujar círculos y medir estrellas estaba destinada a cambiar no solo las matemáticas, sino la forma de mirar el mundo.
Sus decisiones no eran simples caminos elegidos, sino hilos que tejían una red implacable de consecuencias. Su historia, tejida entre Siracusa y Alejandría, apenas comenzaba. Ahora, la invitación permanece abierta. Sumérgete en este universo donde cada fórmula es una apuesta al futuro y cada descubrimiento una grieta abierta en el tiempo. Suscríbete a Pasado Profundo para seguir desentrañando los secretos que moldearon nuestra civilización, porque en cada cifra, en cada idea, se esconde una historia de vida, miedo y decisiones irreversibles. ¿Cómo una simple corona pudo desatar un misterio que retaría a la ciencia y a la justicia en igual medida? ¿Qué fuerza invisible actúa sobre los cuerpos sumergidos y cómo puede revelar la verdad oculta tras un fraude? En la antigua Siracusa, un hombre llamado Arquímedes enfrentó un dilema que cambiaría para siempre el curso de la física y la historia. No fue la fuerza ni las amenazas lo que resolvió el caso, sino el conocimiento profundo. Arquímedes no utilizó la violencia ni la sospecha. Utilizó la sabiduría para demostrar un principio fundamental. A todo cuerpo sumergido en un líquido, éste ejerce una fuerza de empuje igual al peso del líquido desplazado. Este principio, que hoy conocemos como la ley de Arquímedes, es la llave maestra que explica desde por qué los barcos flotan hasta por qué las piedras se hunden. Imagina la tensión en el palacio del rey, cuando el científico reveló sin ceremonias que la corona del monarca podría ser una falsificación sin necesidad de torturas ni juicios. Arquímedes no solo resolvió un enigma, sino que demostró que la mente puede vencer al engaño con la verdad objetiva. Esta victoria fue el primer gran triunfo de la ciencia sobre la injusticia, un momento que resonó más allá del tiempo y el espacio. Para Arquímedes, sin embargo, aquel episodio no fue más que una aplicación práctica de sus ideas matemáticas. Pero esa chispa, ese instante de inspiración que quedó inmortalizado en su grito de «Eureka», simboliza la capacidad humana de descubrir leyes ocultas en lo cotidiano. Fue un puente entre el mundo abstracto y la realidad tangible, un reflejo de su genio para transformar lo ordinario en conocimiento universal. Pero su legado no se limitó a la física. Arquímedes se convirtió en la autoridad máxima en Siracusa, consultado tanto para resolver problemas técnicos como para diseñar soluciones innovadoras. Su taller era un hervidero de experimentos, un laboratorio donde se medían fuerzas, ángulos y palancas con precisión quirúrgica. Aunque no buscaba el poder, éste lo buscaba él, porque sus ideas tenían peso real, palpable. Entre sus inventos más impresionantes sobresale el tornillo que lleva su nombre, una espiral dentro de un cilindro destinada a elevar agua. Inspirado por las técnicas que observó en Egipto, perfeccionó este mecanismo para usos prácticos, desde drenar minas hasta irrigar jardines y reforzar la defensa de la ciudad. Cada giro del tornillo representaba un avance, una respuesta ingeniosa a las necesidades urgentes de su tiempo. No menos revolucionaria fue su comprensión de las palancas y poleas. Arquímedes demostró que con la posición correcta y las herramientas adecuadas, un hombre podía mover pesos inmensos, incluso, en sus palabras, mover la tierra. No era una exageración, sino la expresión exacta del poder del razonamiento matemático aplicado a la mecánica. Pero la verdadera prueba de su ingenio llegó cuando el peligro se cernió sobre Siracusa, la amenaza romana. En un mundo en constante cambio, donde las decisiones eran cuestión de vida o muerte, Arquímedes se enfrentó a retos que pondrían a prueba no solo su conocimiento, sino también la supervivencia de su ciudad y su gente. Cada invento, cada cálculo y cada principio descubierto fue una pieza en el tablero de un juego mucho más grande, uno donde el destino de civilizaciones pendía de la precisión de sus cálculos y de la audacia de sus ideas. La historia de Arquímedes es, en esencia,
una cadena de decisiones inevitables, de consecuencias irreversibles que marcaron la línea entre la esperanza y la devastación. Si quieres descubrir cómo estos momentos críticos definieron no solo un hombre, sino el rumbo de la ciencia y la historia, suscríbete a Pasado Profundo. Solo aquí encontrarás la verdad detrás de las sombras del pasado. ¿Cómo puede un solo hombre cambiar el destino de una ciudad entera? ¿Qué sucede cuando la ciencia se convierte en un arma en medio de la guerra? ¿Y si la inteligencia humana es la última barrera entre la vida y la destrucción total? Estas preguntas atormentaron a los habitantes de Siracusa durante la feroz contienda que definió su historia. Siracusa, atrapada entre dos gigantes, primero aliada de Cartago y luego intentando cambiar de bando hacia Roma, se encontró en una trampa mortal. La muerte de Hierón II dejó un vacío político que sus sucesores no supieron llenar, y en el año 214 antes de nuestra era, Roma lanzó el asedio definitivo. La ciudad estaba al borde del abismo. Un ejército inmenso rodeaba sus muros, la flota enemiga bloqueaba el mar, y las murallas amenazaban con caer. Pero en medio de la desesperación, un nombre resonaba con fuerza: Arquímedes. Arquímedes no era un general de campo, sino el cerebro detrás de la defensa. Transformó la ciencia en un arsenal letal. Según relatos antiguos, diseñó una serie de máquinas de guerra que desafiaban la lógica. Catapultas, balistas y mecanismos capaces de destrozar barcos enemigos con precisión aterradora. Cada cálculo, cada ángulo, cada fuerza estaba meticulosamente medido. Los romanos quedaron atónitos. Sus proyectiles no alcanzaban las murallas, mientras que las piedras de Siracusa caían con exactitud quirúrgica. Pero Arquímedes no se detuvo allí. Inventó máquinas con alcance variable, capaces de atacar tanto objetivos cercanos como lejanos, simplemente ajustando palancas. La joya de su ingenio fue un dispositivo con ganchos y grúas, conocido más tarde como la mano de hierro de Arquímedes. Esta máquina levantaba los barcos romanos del agua, los balanceaba y los arrojaba de vuelta al mar, sembrando el caos y el pánico en sus cubiertas. Algunos historiadores dudan de la veracidad completa de estas historias, pero todas las fuentes coinciden en un punto. La defensa de Siracusa fue no solo resistente, sino aterradoramente precisa. La ciudad parecía protegida por una fuerza invisible, una mente que controlaba cada movimiento enemigo. Y entonces están los espejos de Arquímedes. Se dice que construyó un sistema de escudos pulidos que concentraban los rayos del sol para incendiar las naves romanas. Aunque la ciencia moderna debate su efectividad en combate real, esta idea revela la profundidad del pensamiento de Arquímedes. No solo usaba hierro y piedra, sino también luz, calor y geometría para defender su ciudad. Sus máquinas no eran monstruos pesados, sino construcciones inteligentes basadas en leyes físicas. Cada invento se fundamentaba en cálculos rigurosos: momentos de fuerza, centros de gravedad, distribución de presión. Arquímedes no improvisaba, modelaba, calculaba, construía. Sus mecanismos, aunque simples en apariencia, escondían una teoría profunda. Los romanos estaban desconcertados. Sus tropas no podían acercarse a las murallas, sus barcos no podían atracar. Los soldados comenzaron a creer que no enfrentaban a un hombre, sino a un mago. El cónsul Marcelo, comandante del asedio, exclamó supuestamente: «Dadme 100 Arquímedes y conquistaré el mundo entero». Sabía que no luchaba contra un simple adversario, sino contra la ciencia al servicio de la guerra. La batalla se prolongó durante 2 años. Durante todo ese tiempo, las máquinas de Arquímedes impidieron el avance romano. Su ingenio permitió a Siracusa resistir mucho más de lo que nadie esperaba, convirtiendo la ciudad en un símbolo de la fortaleza del conocimiento frente a la fuerza bruta. Arquímedes se convirtió en la prueba viviente de que el saber puede ser más poderoso que las armas,
y que la mente humana puede sostener muros más firmes que la piedra. Aunque Siracusa cayó finalmente, su legado sobrevivió a muros, barcos y ejércitos. Sus máquinas fueron el prototipo para futuros ingenieros y sus cálculos sentaron las bases de la mecánica. Su nombre quedó inscrito entre aquellos que supieron poner el pensamiento humano entre el mar y la destrucción. En esta historia, Arquímedes no es solo un filósofo o teórico, sino un ingeniero, un defensor, un inventor. Un hombre que demostró que la verdadera inteligencia no necesita títulos para cambiar el curso de la historia. Hoy, cuando hablamos de Arquímedes como un gran inventor o ingeniero, olvidamos que dejó algo más que fórmulas. Dejó un estilo, la precisión como respeto a la verdad, la complejidad como camino y las matemáticas como la llave para entender el universo. Cuando los romanos finalmente entraron en Siracusa, encontraron una ciudad agotada. 2 años de bloqueo, destrucción y conflictos internos habían drenado sus fuerzas. Pero la sombra de Arquímedes seguía viva, un recordatorio de que incluso en la derrota, el ingenio humano puede desafiar el destino. Si quieres descubrir más historias donde la mente humana desafía la fatalidad, suscríbete a Pasado Profundo y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la historia. ¿Quién fue realmente Marco Claudio Marcelo, el general romano que decidió no solo conquistar Siracusa, sino preservar la mente de un hombre que había detenido su avance durante años? ¿Cómo pudo un solo ser humano, sin ejército ni armas, desafiar el poder implacable de Roma? ¿Qué llevó a la tragedia que marcó para siempre el fin de Arquímedes? La historia que vamos a explorar no es solo la de una batalla, sino la de decisiones fatídicas, miedo humano y la irrupción brutal del destino. Las murallas de Siracusa no resistieron. Los muros, símbolos de invulnerabilidad, fueron derribados. El ejército romano irrumpió en la ciudad y las calles se llenaron de soldados sedientos de conquista y saqueo. Pero Marco Claudio Marcelo, el comandante de la legión, tenía una orden clara y casi inesperada: no tocar a Arquímedes. No por miedo, sino por respeto. Arquímedes no era un soldado ni un político. Era un hombre cuya arma era la mente. Sus batallas, las ecuaciones y sus fortalezas, los círculos dibujados en la arena. Marcelo sabía que este anciano había detenido el avance romano durante 2 largos años con nada más que cálculos y estrategias invisibles para la guerra tradicional. ¿Cómo no valorar a alguien capaz de tal hazaña? Pero ¿qué tan fuerte puede ser el respeto en medio del caos? La orden fue clara: preservar al sabio. Sin embargo, la historia no se escribe en momentos de calma, sino en el fragor de la anarquía. En las primeras horas tras la caída, los soldados saquearon sin control, buscando oro, armas, supervivientes. Arquímedes estaba en su mundo, en su taller, absorto en dibujos sobre la arena, totalmente ajeno al estruendo de la guerra que había terminado para su ciudad. Quizás no sabía que Siracusa había caído, o tal vez simplemente no le importaba. Su foco era otro. Un universo donde las razones y formas tenían prioridad sobre la violencia y la política. Cuando un soldado irrumpió en su espacio, Arquímedes no se intimidó ni huyó. Con calma inquebrantable, pronunció una frase que resonaría a través de los siglos: «No toques mis círculos». Pero el desconocimiento del soldado fue fatal. Desconocía al genio frente a él. Ignoraba su nombre, su legado, su significado. Vio solo a un anciano que desobedecía órdenes y respondió con crudeza: la muerte. Un tajo de espada o una lanzada de lanza acabaron con la vida del hombre que había desafiado a Roma sin levantar un arma. El nombre del soldado se perdió en la historia, pero el acto quedó grabado para siempre.
Cuando Marcelo supo del asesinato, la noticia lo sacudió profundamente. Según Plutarco, el general romano ordenó honrar a Arquímedes con un funeral digno, acusando al soldado de un crimen contra la razón misma. Pero ya nada podía detener la tragedia. La ciudad estaba conquistada, sus máquinas destruidas, su taller saqueado y el genio tendido en el polvo de su propio jardín, junto a los círculos que había suplicado proteger. «No toques mis círculos» no fue solo una petición para salvar dibujos en la arena. Fue una declaración de principios. Para Arquímedes, la verdad era absoluta, inmutable frente a guerras y cambios. Vivía en un mundo de lógica y causa-efecto, donde incluso la muerte era solo un punto en una cadena interminable de razonamientos. No huyó, no rogó, porque en su cosmos eso no tenía sentido. Permaneció fiel a su esencia hasta el último instante. Años después, Marcelo supuestamente mandó erigir una tumba con un símbolo, una esfera inscrita en un cilindro, el emblema del mayor descubrimiento de Arquímedes. Sin embargo, como contó Cicerón un siglo más tarde, ese monumento cayó en el olvido, cubierto por la maleza, hasta que él mismo lo encontró limpiando la tierra. La memoria de un hombre capaz de mover el universo con su mente casi desapareció, eclipsada por el tiempo y el silencio. Pero la muerte de Arquímedes no fue el fin de su voz. Sus libros, fórmulas y la línea trazada en la arena sobrevivieron. Su fin simbolizó el choque brutal entre la razón y la fuerza bruta. No murió en combate, ni fue vencido por un rival. Fue arrebatado en el momento en que hacía lo que mejor sabía: pensar, demostrar, descubrir. No era un guerrero, pero inspiraba temor. No era rey, pero merecía respeto. Cuando desapareció, solo quedó un silencio profundo, el vacío dejado por uno de los más grandes genios de la antigüedad. Un silencio que no duraría para siempre, porque Arquímedes fue recordado, citado, estudiado. Su legado se convirtió en la base del conocimiento, la voz eterna que sigue impulsando el avance humano. Si te ha fascinado esta historia de decisiones y destino, de respeto y destrucción, suscríbete para descubrir más relatos donde la mente y la historia chocan en un duelo sin cuartel. En Pasado Profundo, la verdad siempre sigue viva. ¿Podría una sola muerte cambiar el curso de la historia para siempre? ¿Qué sucede cuando el conocimiento y el poder se enfrentan en un momento decisivo? En la antigua Siracusa, la caída de un hombre desató una cadena de consecuencias que nadie pudo prever. Arquímedes murió en un día que pareció apagar la luz de la verdad, pero su nombre se negó a desaparecer. Ni el acero de los soldados ni la violencia lograron borrar su legado. En Roma incluso quienes conocían las circunstancias de su muerte le rendían respeto profundo. ¿Sabías que Cicerón, siendo un joven cuestor, encontró el olvidado sepulcro de Arquímedes en Siracusa y decidió restaurarlo? A pesar de la sombra que cubría su muerte, su memoria resistía en el silencio, un testimonio vivo que nadie podía borrar. Pero, ¿por qué sus ideas permanecieron ocultas durante siglos? Los textos de Arquímedes, escritos en un lenguaje inaccesible y con un nivel de complejidad demasiado elevado para su época, fueron ignorados por la mayoría. No se copiaban ni se traducían, quedaron relegados a los márgenes del conocimiento. Sin embargo, sus obras no se extinguieron del todo. Sus manuscritos sobrevivieron en bibliotecas privadas, monasterios y las colecciones de sabios de Oriente y Bizancio. En el siglo VI, Isidoro de Mileto ya citaba a Arquímedes, reconociendo su influencia. En tierras árabes, científicos como Sabit ibn Qurra y al-Biruni rescataron los tratados griegos, manteniendo viva la llama del pensamiento de Arquímedes a través de la Edad Media. Fue gracias a este puente cultural que sus ideas comenzaban a regresar a Europa en los siglos XII y XIII.
Entonces apareció el enigma del palimpsesto de Archimedes, un manuscrito que en el siglo X fue reutilizado para escribir un libro de oraciones, borrando sus textos originales. No fue hasta el siglo XIX que los científicos descubrieron el tesoro oculto bajo las capas de tinta religiosa. El siglo XX llevó la investigación más allá. Con rayos X y técnicas avanzadas, pudieron desentrañar finalmente los secretos matemáticos enterrados durante siglos. Fue una revelación que mostró cuán adelantadas y profundas eran las ideas del genio de Siracusa. ¿Qué habría pasado si esos conocimientos hubieran sido accesibles desde un principio? Galileo Galilei, casi 2000 años después, se consideraba discípulo intelectual de Archimedes. Repasaba sus textos, especialmente sobre el equilibrio de planos, aplicando esas enseñanzas para construir la mecánica que cambiaría el mundo. Leonardo da Vinci, fascinante y meticuloso, también bebió de esa fuente ancestral. Copiaba y estudiaba los mecanismos ideados por Archimedes, intentando revivir en sus propios inventos la sabiduría que parecía destinada a ser eterna. Isaac Newton, padre de la mecánica clásica, reconoció que su obra era en esencia la continuación del camino iniciado por Archimedes. La idea del infinito, la división mental de los cuerpos y el método de aproximaciones fueron conceptos manejados siglos antes sin la terminología moderna. Pero el verdadero legado de Arquimedes no reside solo en fórmulas ni máquinas. Su mayor herencia es un método. Un pensamiento riguroso, lógico, basado en la experimentación, que se convirtió en la base del conocimiento científico. ¿Podremos nosotros, hoy, enfrentar las decisiones que cambian el destino del saber? La historia de Archimedes nos reta a recordar que las decisiones tomadas en momentos críticos pueden encender o apagar la luz del progreso para generaciones. Si esta historia te ha atrapado y quieres descubrir más sobre las decisiones que moldearon el pasado, suscríbete a Pasado Profundo. Aquí desenterramos los secretos que la historia quiso ocultar.